Buenos días a todos. Desde la Asociación Española de Proveedores de Automoción, desde Sernauto, os damos la bienvenida al webinar Análisis de la Orden de Bases del PERTE-BEC, en el que analizaremos las bases por las que se regirá la concesión de las ayudas correspondientes a la parte industrial del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado, PERTE-BEC, identificando aspectos claves y próximos pasos. El webinar ha despertado mucho interés. Tenemos en estos momentos 370 inscritos, cosa que nos congratula y, bueno, obviamente, pues indica la expectativa y la importancia que se le da a esta cuestión, como no puede ser de otra manera. Por poner un poco en contexto, el PERTE-BEC parte de lo que se denomina la Estrategia Europea 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que parte de una comunicación de la Comisión Europea en la que se reafirma la política industrial como una de las prioridades estratégicas de Europa para la década, ¿no? Es decir, que si Europa quiere seguir ejerciendo un papel destacado en la economía mundial, pues su industria debe situarse en primer plano, ¿no? De forma más precisa, esta comunicación de la Comisión establece un nuevo modelo de industria para Europa y considera que los próximos 5 años son decisivos para habilitar las condiciones necesarias para el profundo cambio que la industria europea y la española necesitan. Ir hacia una industria más competitiva, más digitalizada y climáticamente neutral, arraigada en el modelo social europeo que cree empleos de calidad y contribuye a la soberanía económica de la Unión Europea, poniendo el foco en los ecosistemas industriales, ¿no? La transformación de la economía hacia un modelo descarbonizado ofrece grandes oportunidades para el desarrollo y la comercialización de nuevos productos y servicios, y este es el sentir que tenemos también desde Sernauto. Para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se recoge esta nueva figura de colaboración público-privada, la de los proyectos estratégicos para recuperación y transformación económica, y dentro de esta figura se englobarán los proyectos tractores con un impacto transformador, como son sectores estratégicos como el de la automoción, ¿no? Se han analizado una serie de cadenas de valor industriales y la de la industria de automoción, obviamente por el gran efecto tractor, por el peso que tiene en el PIB nacional, pues juega indudablemente un papel estratégico y por su aportación también en el empleo directo e indirecto y ese efecto arrastre sobre otros sectores económicos, asimismo como su aportación a la balanza comercial y en la inversión en innovación tan potente en el sector de componentes de automoción. Todo esto, por tanto, pues supone un reto de carácter estratégico para la economía española que requiere de actuaciones que desbordan las del estricto carácter industrial y que deben ser acometidas también desde otros ámbitos, muchos de ellos novedosos, para conseguir este objetivo, ¿no? La transformación del sector de la automoción va a requerir la interconexión de sus empresas tradicionales, como es el caso de los fabricantes de vehículos a motor, de las carrocerías, de los componentes, de las piezas y accesorios electrónicos y no electrónicos, con los nuevos agentes de sectores complementarios y que trascienden el ámbito puramente sectorial. En este sentido, el PERTE-BEC pues, se integran una serie de medidas transformadoras de impulso a la cadena de valor del vehículo eléctrico conectado y otras facilitadoras para la creación de la nueva movilidad, ¿no? Es cierto que la magnitud y la complejidad de las inversiones a realizar es evidente y por ello desde Sernauto pues resaltamos la importancia de establecer una serie de mecanismos que permitan dar certidumbre al proyecto y el seguimiento de las inversiones con la creación de grupos de trabajo ad hoc entre la Administración y las diferentes agrupaciones con un carácter informativo y que se permita conocer las incidencias que pudieran darse en la ejecución. Y finalmente, como concepto final, y algo de lo que hemos venido insistiendo desde Sernauto, es que el PERTE-BEC debe llegar a toda la cadena de valor para el desarrollo y la fabricación de los vehículos eléctricos y conectados a la red. Bueno, pues para desarrollar estas cuestiones y analizar la orden de bases del PERTE-BEC, contaremos con expertos de 3 consultoras que son socios colaboradores de la asociación, como son el grupo FI, Incotec y Leighton, y el webinar será moderado por nuestra compañera Cecilia Modina, responsable de I+D+I de Sernauto y coordinadora de la plataforma tecnológica española de automoción y movilidad Move to Future, desde donde se han coordinado la estrategia de proyectos tractores colaborativos de interés común, que se han presentado
a las diferentes manifestaciones de interés lanzadas de los diferentes ministerios. Espero que el webinar que he organizado por Sonauto resulte de su interés y muchas gracias. Tienes la palabra, Cecilia. Gracias, José. Pues buenos días a todos y lo primero, gracias por estar conectados. Como decía José en sus palabras, el que estén inscritos más de 360 personas da muestra del interés que existe en la búsqueda de información y también el intentar tener todo lo disponible por todos los medios de los distintos agentes del sistema por la envergadura que tiene este tipo de propuestas. Precisamente la parte de informar ha sido una de nuestras máximas en todo este proceso. Como sabéis, desde Sonauto, y voy a compartir con vosotros la presentación, llevamos trabajando en este tema, en concreto en el PERTEBEC, más de un año, y por dos razones muy importantes. Una, porque creemos que es importante que todo el sector tenga unas herramientas, ¿no? Y cuál es la mejor forma de proceder en todo este proceso, desde el punto de vista tanto de ecosistema como de estrategia país. Y también intentando colaborar con el Ministerio, el Gobierno en general, pero especialmente con el Ministerio de Industria, que es quien ha liderado este tema, en todo lo posible para que precisamente se traduzca en convocatorias que se acerquen lo más posible a las necesidades que tenemos desde el sector. Lo primero que quiero es agradecer también a los más de 100 entidades que os habéis involucrado en todo este proceso desde el inicio, desde que hicimos las MDIs y las presentamos a las distintas convocatorias, pero también en las distintas reuniones que hemos tenido, por señalar una en concreto, las reuniones de los grupos de trabajo de dinamización que hicimos para la convocatoria de PTAs y misiones, que fue esa primera ventanilla que se abrió y que realmente creo que el resultado ha sido muy positivo. De las 11 propuestas financiadas, pues en 8 de ellas había entidades de las que participáis en nuestras MDIs y 5 de ellas tienen una carta firmada con el sello de M2F. Con lo que esperamos que este webinar que hoy tenemos entre manos, podamos aclarar al máximo las dudas y gestionar bien las expectativas, para que en la próxima convocatoria, en la que de lo que tenemos solamente la orden de bases a día de hoy, pero que previsiblemente por conversaciones con el Ministerio, la publicación de la convocatoria se haga en febrero, a finales de febrero, y nos den como un tiempo de reflexión sobre la convocatoria y que se abra la ventanilla a partir de abril y que previsiblemente se cierre a finales de abril, principios de mayo, para poder hacer ese recuento de propuestas y que nos llegue lo antes posible la resolución provisional de las solicitudes metidas y así que con toda la información que tengamos hoy podamos aprovechar al máximo esta oportunidad. Y como la orden de bases es bastante densa y complicada de entender, hoy volvemos a contar con los expertos que nos han acompañado a lo largo de este proceso en la coordinación de las MDIs. Tenemos con nosotros a Noelia Escobar, que es responsable de Relaciones Institucionales e Intangibles de Incotec, a Francesc Perarnau como el líder de la parte del sector de automoción y movilidad en FI Group, y a Miguel Granda, que es una nueva incorporación dentro de Leighton, pero gran conocido también por el sector por su experiencia anterior. Y quiero señalar que en estas 3 personas, no solamente por las entidades que representan, sino en las personas en sí mismas, tengo muchísima confianza por el conocimiento y estrategia que hay detrás, y por eso nos están acompañando, como decía, en todo este proceso. Y para no alargarlo más, y luego ya pasaremos a las conclusiones de la parte final, pero sí que
señalaros que tenéis la posibilidad de hacer preguntas utilizando la herramienta de preguntas y respuestas, que intentaremos pues responder al máximo lo que nos vaya llegando, y lo que no se pueda pues lo intentaremos hacer a través de email. Y pasamos a Noelia Escobar, que nos va a contar la parte, porque lo que hemos hecho es intentar dividir lo que es el PDF en partes más concretas y que tienen un interés en especial, para señalar muy bien qué requisitos son muy importantes a tener en cuenta para poder hacer estas propuestas. En el caso de Noelia nos va a hablar de lo que tiene que ver más con el acuerdo de consorcio, que tiene que estar firmado desde el inicio para la propuesta, antes de meterlo en la solicitud, de presentar la solicitud, y todo lo que tiene que ver con el tipo de entidad, los roles, las responsabilidades, etc. Cuando quieras, Noé. Gracias, Cecilia, y gracias a todos los asistentes. Sí, yo me voy a centrar en la figura de la agrupación como beneficiario. Realmente es esencial. Ceci, si quieres, primera. Cecilia. Sí. Es fundamental hablar que estamos hablando de un modelo colaborativo, como no podía ser de otra forma. Estamos hablando de un modelo integrador de la cadena de valor de vehículo eléctrico conectado. La exigencia core, la exigencia top de esta convocatoria es la constitución. Las entidades integrantes de esta colaboración deben de constituir una agrupación de empresas. No requiere una figura jurídica, o sea, no va a ser una unión temporal de empresas, sino la figura que todos conocemos de consorcio, con la suscripción con carácter, esto es importante, previo a la formalización de la solicitud, previo al vencimiento de la fecha de deadline que tengamos para la ventanilla de convocatoria, tenemos que suscribir el acuerdo interno entre partes, este acuerdo interno de consorcio, con una serie de requisitos que son excluyentes si no se dan de esta agrupación. Primero de ellos, y muy importante, es que nos permite que los integrantes de la agrupación sean personas jurídicas, pueden ser públicos o privados, con personalidad jurídica propia en el territorio español, legalmente constituidos en España y debidamente inscritos en el registro mercantil, ¿vale? Puede darse centros de trabajo, centros productivos de matrices extranjeras, siempre que estén debidamente constituidos como entidad jurídica española. Deben de estar, como no es de otra forma, organizados en torno al sector industrial de automoción, desde un punto de vista muy amplio, como hemos visto, de toda la cadena de valor del sector, desde proveedores hasta fabricantes, con una combinación como mínimo de 5 entidades jurídicas independientes que no pertenezcan al mismo grupo. Cuando ya cumplimos este requisito mínimo de estas 5 entidades, más allá, o sea, cuando ya pasemos de estas 5 entidades jurídicas independientes, podrían adicionalmente incluirse otras entidades pertenecientes a grupos empresariales. Otro de los requisitos core y que, insisto, son excluyentes si no se dan, es que al menos una de las entidades debe pertenecer, las actividades deben estar clasificadas en el CENAE 291, fabricante de vehículos de motor. Otra, mínimo de estas entidades, al CENAE 293, fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor, y el resto de entidades nos permiten una gran gama de actividades que están en el anexo 1 de la orden, y entre ellos diré fabricantes de equipos electrónicos, de componentes electrónicos, proveedores de redes de telecomunicaciones, fabricantes de neumáticos. Esto entre los promotores industriales. También nos permiten, dentro de la gente del conocimiento, del proveedor del conocimiento, nos admiten CNI 72, como son servicios de investigación y desarrollo, CNI 62 N3, proveedores de consultoría TIC, y luego también valorización de residuos en los CNI 38.2, 38.3. ¿Vale? Es importante que revisemos de forma escrupulosa el anexo 1, donde nos detallan de una forma muy explícita los escenarios que se admiten. Un punto clave, e insisto, que es que todos estos requisitos son excluyentes, que un mínimo del 40% de la participación en esta agrupación, en este consorcio, deben ser pymes. Y aquí incluyo una segunda derivada, con un porcentaje de al menos
el 30% de las ayudas totales del proyecto. O sea, tengo que cumplir que el 40% de integrantes de la agrupación sean pymes y que estas pymes sean destinatarias de al menos el 30% de las ayudas de la intensidad máxima de las ayudas del proyecto. Luego, muy importante, colaboración, y esto es una exigencia de al menos un proveedor de tecnología y o conocimiento, que entraría en este punto, al menos un agente de conocimiento tiene que entrar en la agrupación como integrante, como partner, con la capacidad técnica y organizativa suficiente, o sea, con la acreditación suficiente para realizar las actividades de investigación, desarrollo e innovación de la propuesta. Y la implantación al menos en 2 comunidades autónomas diferentes. Sí, como hemos visto, los requisitos que hemos comentado son excluyentes. Ahora vamos a decir qué entidades no podrán ser beneficiarias, aquellas que tenemos que tener ojo de no caer en ninguno de los requisitos de incumplimiento. Van a ser esencialmente 2 y seguramente todos los tenéis muy claros porque son las que se repiten en cualquier convocatoria pública de concurrencia competitiva. Aquellas entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, la 38/2003, y entre los motivos esenciales se encuentran, y he destacado los más importantes, haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de posibilidad de obtener subvención o ayuda pública, haber solicitado o declarado concurso voluntario o haber sido declarados insolventes en cualquier... Ceci, ¿te has pasado adelante? Sí, hallarse declarado en concurso, no hallarse al corriente de cumplimiento muy importante de la Seguridad Social y de Hacienda, tener residencia fiscal en un territorio que esté calificado como paraíso fiscal y no hallarse al corriente de pago de obligaciones en reintegro de subvenciones. Y por último, muy importante, que la empresa no se encuentre en situación de crisis. Siguiente. Cada entidad, aquí es muy importante, la figura de esta agrupación se define una serie de roles de los integrantes y concretamente se definen 3 roles muy claros que tienen que estar reflejados tanto en el documento que va a regular las reglas del juego, el acuerdo de agrupación de consorcio, como en la formulación de la solicitud de ayuda. ¿Qué roles tenemos? Promotor industrial, son las entidades que vayan a llevar a cabo las actuaciones de inversión específicas en su establecimiento industrial y aquí, como hemos visto, esos promotores industriales admiten, son esos CNEs obligatorios como fabricantes de vehículo o fabricantes de componentes para el vehículo, así como una serie de servicios conexos a esta cadena de fabricación del vehículo eléctrico conectado. Luego, en segundo lugar, tenemos el proveedor de tecnología o conocimiento, donde se incorporan, puede ser tanto un centro tecnológico como una universidad, un organismo público de investigación y otras entidades o empresas que proporcionen este conocimiento, este background, esta tecnología necesaria para llevar a cabo alguna parte de la propuesta de estos proyectos primarios que impliquen siempre a más de un promotor industrial. Y luego tenemos la figura del líder, que aquí lo llaman este interlocutor con la administración, que es esta entidad que designamos dentro de la agrupación como responsable de canalizar con la agrupación, entre la agrupación y la administración competente, el Ministerio de Industria, las relaciones y la comunicación que se den en cada una de las fases de la convocatoria y a futuro o posteriormente en el proceso de gestión del proyecto. Aquí es importante que los roles de promotor industrial y proveedor de tecnología pueden ser asumidos por más de una entidad, debiendo responder en ambos casos a una serie de actividades que se detallan en el anexo 1 de la orden y con al menos es importante, y esto es la letra pequeña que a lo mejor es destacable y a veces no leemos, nos exige una serie de antigüedad histórico. De 3 años en el caso de promotor industrial y de 2 años de experiencia en el caso del proveedor de tecnología o conocimiento. Es importante, como no cabe otra forma, que solamente haya un líder de la agrupación, un interlocutor válido entre la agrupación y la administración competente y el Ministerio, en este caso el Ministerio de Industria, que podrá ser o un promotor industrial o podrá ser un proveedor de tecnología o conocimiento. Vale, responsabilidades, muy importante. La agrupación como beneficiario responde ante la administración de una serie de responsabilidades. Y aquí las empresas, los socios, los partners de esta agrupación, a su vez responden de una serie de responsabilidades ante la agrupación y la administración pública, el ministerio.
Voy a destacar las 4 más significativas. La primera, muy importante, todas las entidades miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiario solidario responsable. En este caso no se habla de responsabilidad en un caso subsidiaria, sino beneficiarios solidarios, y es importante que se detalle, se explicita en la proporción de sus respectivas participaciones. Es decir, soy responsable únicamente en la parte del riesgo técnico y económico de mi participación en el proyecto, en la relación del conjunto de actividades en estos proyectos primarios que se va a dar en la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, la del deber de reintegro, de reembolso de las cuotas de préstamo, en el caso que la fórmula de ayuda sea de préstamo reembolsable, y las responsabilidades por las posibles infracciones de las mismas, pero siempre en la parte proporcional a mi participación en este proyecto, en los distintos proyectos primarios que van a configurar ese proyecto tractor. Importante, como se está dando en todas las ayudas de la convocatorias cofinanciadas con el mecanismo de recuperación, es indispensable el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta convocatoria y las obligaciones del mantenimiento de documentación soporte. Tengamos en cuenta que estamos hablando que son fondos fiscalizados en primer lugar por nuestro país y en segundo lugar por la Comisión Europea, que pueden ser auditados en cualquier momento, con lo cual es muy importante tener un código de proyecto asignado a la trazabilidad de todos los gastos y pagos, esa pista de auditoría desde el principio. Siguiente, en el diseño y ejecución de estas actuaciones es muy importante, y nos empezamos a familiarizar con este término, ¿no? Porque en todos los programas en el marco de la cofinanciación, con el mecanismo de recuperación, con este mecanismo en el marco del Next Generation, se tiene que garantizar por parte de la agrupación el respeto al principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, DNSH. Y último, se debe aportar garantías para cada uno de los proyectos primarios y entidad beneficiaria dentro de la agrupación. Este aporte de garantías va a ser con carácter individual por parte de cada uno de los socios. El porcentaje de esta garantía a constituir se determinará en la resolución provisional de concesión para cada uno de los proyectos primarios y en función del desembolso de la ayuda para mi participación en el proyecto primario como partner, como socio. Es decir, la responsabilidad de aporte de garantías va a ser individualizada por cada proyecto primario y por la participación de cada partner, de cada socio en el mismo. Vale. Muy importante, aquí hay unas reglas del juego, estamos hablando de un proyecto agrupado donde las reglas del juego, como sabemos todos, se tienen que regular en un documento entre partes. En lo que es conocido como el Consortium Agreement, el acuerdo de consorcio. Tiene que ser muy importante suscrito y formalizado previa a la solicitud, y es importante que no lo dejemos para el final. Aquí estamos hablando de proyectos complejos que van integrados por proyectos primarios con distintos roles de participación. Van a ser muchos agentes los que participen en estos ecosistemas grupales. Por lo tanto, mi recomendación es que desde el momento cero comencemos a dar forma y coherencia a este documento entre partes de acuerdo de consorcio. Los términos del acuerdo de consorcio tienen que contemplar el artículo 67 del Real Decreto 36/2020, que es, como sabéis, el Real Decreto que regula aprueba las medidas urgentes para la modernización de las administraciones públicas y para la ejecución del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, y complementado con los matices del anexo 6 de la presente orden. Los que se recogen son los que ya estamos familiarizados en programas o en temáticas como han sido misiones, en plan de la automoción, son los que intuitivamente se recogen en cualquier Consortium Agreement, como es el compromiso de ejecución. Obviamente tenemos que recoger a qué nos comprometemos cada uno de los participantes, en qué actividades asumimos roles y asumimos participación. Esto tiene que quedar claro, con esa estructuración vertebral por parte de los proyectos primarios que dan forma a esa figura paraguas de proyecto tractor. Tiene que recogerse muy claro el presupuesto por esos contenidos de actuaciones en cada uno de los proyectos primarios asumidos por cada uno de los integrantes, e importe de la subvención que se va a solicitar, a la cual vamos a optar con el componente de subvención a fondo perdido o préstamo reembolsable en cada uno de los proyectos primarios, macheando por las líneas de ayuda.
Tiene que haber, como digo, un representante único de la agrupación, ese papel de líder de la agrupación, donde es muy importante, tiene que contar con esos poderes ante notario para cumplir con las obligaciones que como beneficiario último de la agrupación interlocutor se le va a facultar. Tiene que haber una organización interna con una jerarquía y una organización a nivel de grupos de trabajo, comités, como puede ser el comité de dirección, si puede haber un comité a nivel más operativo, comités por bloques de trabajo o proyectos primarios, un plan de contingencia ante posibles riesgos y obviamente muy importante resolución de conflictos internos y también regulación a nivel de entrada o salida de posibles socios. Acuerdo sobre las responsabilidades, iniciación y confidencialidad del contenido de la información del proyecto entre los participantes. Muy importante, propiedad industrial y conocimientos y know-how, tanto el previo que se incorpora al proyecto por parte de cada uno de los integrantes, como las medidas de protección legal o secreto industrial que se tomarán en los resultados, en los derechos que se generen en los resultados del proyecto y la explotación de los mismos. Y aquí esto es una pequeña coletilla que se está incorporando por parte de la Administración en todos los proyectos agrupados cofinanciados con el mecanismo de recuperación, y es que se debe recoger una previsión mínima de cesión de derechos de uso no exclusivo en beneficio de la Administración Pública Española. La hemos visto, esta coletilla de emisiones, la hemos visto en el Plan Tecnológico de Automoción y la volvemos a ver en este PERTE-B. Sí. Cecilia, siguiente. Por último, muy importante, las normas de difusión, cuándo se va a poder comunicar información y cuándo no, los derechos de acceso a los resultados de esta actividad subvencionada y, muy importante y una premisa última, es las normas para la disolución de la agrupación, que explícitamente se contempla que no podrá disolverse la misma hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos de la ley de subvenciones, que es obviamente los años subsiguientes a las posibles revisiones, a los 4 años siguientes a la última certificación del proyecto, y en el caso de que la ayuda sea en forma de préstamo hasta que se produzca la amortización total. Aquí sí es admisible la subrogación de préstamo a entidad bancaria para poder quitar esta deuda y no demorar o no mantener el vigor de este consorcio durante los N años de vida del préstamo. Hay una opción de subrogación bancaria. Y aquí los destaco porque es muy importante, es un tema que también siempre dejamos para el final y somos muchos, van a ser muchas las entidades incorporadas en este tipo de proyectos, es el poder de representación para la solicitud de este líder de la agrupación, que tiene que realizarse ante notario. Al final es una operación muy sencilla, pero tiene que realizarse, y si lo dejamos para el final puede que genere problemas o que no se tenga tiempo. Por mi parte, creo que me he ceñido al tiempo, lo he intentado. Esencialmente son las partes fundamentales de esta figura de agrupación y de roles de los integrantes. Perfecto, muchísimas gracias, Noé. Yo voy a hacer titulares, voy a intentar hacer titulares de cada parte. Recordar que es obligatorio como mínimo un OEM y un proveedor en cada propuesta de proyecto tractor, que es obligatorio tener un socio tecnológico, que puede ser una empresa, y eso lo digo porque le aplican las intensidades de ayuda, o sea, todos los límites de intensidad de ayuda que contaremos en las siguientes secciones le aplicarían también a ese socio tecnológico, por lo que el resto de centros tecnológicos y universidades pueden participar, pero también pueden ser colaboraciones externas, cosa que es importante porque es subcontratación al estilo que ya estamos acostumbrados en otro tipo de proyectos. Y dos cosas a nivel financiero que me parece muy importante es la responsabilidad solidaria y no subsidiaria, que eso es una de las cosas que hemos solicitado mucho desde Sernauto, bueno, también desde la plataforma tecnológica, que se pareciera lo más posible a lo que hacemos en un proyecto europeo que a otro tipo de proyectos en los que había responsabilidad subsidiaria, y si alguien se cae somos responsables todos. Eso no, gracias a Dios esto está controlado así, y que las garantías son individuales. Creo que también es importante señalar. Pues nada, pues pasamos al siguiente punto, que para ello contamos con Francesc Pere Arnau, que nos va a hablar de lo que es
Francesc, cuando puedas, si puedes, enciendes la cámara y el micro. Lo que vamos a hablar es de la estructura de proyecto y las líneas de actuación, porque como veréis es complicado, pero hay que tener unos contenidos mínimos. Francesc, cuando quieras. Sí, buenos días. Buenos días, gracias Cecilia por la introducción. Por mi parte vamos a hablar de la estructura del proyecto y las líneas de actuación necesarias dentro del proyecto. Retomando un poco los puntos anteriores, las agrupaciones pues deberán de reunir los siguientes requisitos para hacer constarse como un acuerdo de agrupación. Deberá de ser constituido por 5 empresas, por 2 comunidades autónomas representadas dentro del proyecto. El 40%, como hemos comentado, deberá de formar parte de este consorcio por parte de las pymes, y deberá de haber una entidad proveedora de conocimiento en I+D+I. Recalcar que las entidades que formen parte de la agrupación, al menos una de ellas, pertenecerá al CENAE 291, que es el de fabricación de vehículos de motor, y otra deberá pertenecer al CENAE 293 de fabricación de componentes, piezas y accesorios para el vehículo de motor. Al siguiente, comentaros que dentro de un proyecto tractor se compondrá de proyectos primarios que deberán de incluir la ejecución de una serie de bloques, de los cuales 2 de los bloques son industriales. El primer bloque industrial obligatorio, un proyecto primario, debería de haber un proyecto primario en cada uno de los bloques obligatorios, y estos son la fabricación de equipos originales y montaje, que corresponde al fabricante de vehículos, al OEM, a la fabricación de baterías o pilas de hidrógeno, de combustible, y a la fabricación de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado. En los bloques adicionales, que también son considerados bloques industriales, al menos un proyecto primario en cada uno de los bloques adicionales deberemos de poder tener. Uno de los bloques adicionales es la fabricación de componentes de vehículos inteligentes. El segundo bloque adicional sería la conectividad de vehículos eléctricos y semiconductores, y el tercer bloque sería la fabricación de sistemas de recarga. Y por último habrían los bloques transversales, que son bloques que son obligatorios y que son proyectos, sobre todo son proyectos de carácter colaborativo dentro de los bloques transversales, ¿no? Estos proyectos primarios dentro de estos bloques transversales deben ser colaborativos. Allí tenemos 3 bloques: el plan de economía circular, el plan de digitalización y el plan de formación y reentrenamiento del personal, profesional. Recalcar que debe de existir una relación y haber una vía común entre los proyectos primarios que forman parte del proyecto tractor, y que una misma entidad puede tener varios proyectos primarios dentro del mismo proyecto tractor y participar en distintos proyectos tractores, pero con proyectos de contenido diferente. Al siguiente. Comentaros que los proyectos primarios como líneas de actuación pues deben de encuadrarse en estas 4 líneas de actuación. La primera línea de actuación es la línea de investigación y desarrollo e innovación, donde los proyectos de investigación industrial son proyectos para adquirir conocimiento y aptitudes y desarrollar nuevos procesos, productos o servicios. Dentro de esta línea 1 también habría los proyectos de desarrollo experimental, que es la adquisición y la combinación y el empleo de conocimiento mediante toda la parte de elaboración de planes y estructura de diseño de producto, procesos o servicios. Habría un tercer punto en esta línea, que serían proyectos de innovación en materia de organización. Luego habría los proyectos de innovación en materia de procesos y finalmente los estudios de viabilidad previos a la labor de la investigación industrial. Como segunda línea de actuación
comentar que es una línea enfocada, línea de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética, y tiene que ver con las inversiones innovadoras que sean destinadas a proteger el medio ambiente por la superación de las normas de la Unión Europea, o bien inversiones innovadoras en medidas de ahorro energético o eficiencia energética. Se consideran aquellas inversiones destinadas a que permitan lograr un nivel más elevado de eficiencia energética en los procesos de producción de la entidad como tal. Recalcar que en esta línea de actuación los gastos financiables son equivalentes a los aparatos, equipos de producción, edificación e instalaciones, activos intangibles y colaboraciones externas, y se corresponderán en costes a inversiones adicionales necesarios para superar esas normas de eficiencia energética. Si me disculpáis, en la anterior, Cecilia, en la línea de actuación 1, las líneas de subvención que teníamos aquí previstas iban relacionadas principalmente en las líneas de actuación. Están abajo, los gastos financiables. No se ven, no las veo. No, ¿lo veis? Yo sí lo veo. Están los gastos de personal, Vale. la amortización y las colaboraciones. Vale, perfecto. En la línea número 3, de actuación número 3, vale, gracias, Cecilia. En la línea número 3, en la línea de actuación número 3 tendríamos las líneas de ayuda regionales a la inversión. Son proyectos realizados por una única entidad dentro de la agrupación y en una única ubicación, y la entidad será, pueden ser ayudas en función de su ubicación. Básicamente hay una definición de zonas asistidas a nivel nacional, y el tamaño de la empresa pueden ser pymes o grandes empresas. Y esas líneas van por iniciar o bien una nueva actividad industrial o por modificación de las líneas de producción actuales. Ahí, como gastos financiables, hablamos de aparatos y equipos, activos intangibles que puedan estar, y edificación e instalaciones que puedan estar sujetas a esta línea de actuación. Y por último, como línea de actuación número 4, es la línea de formación, que son proyectos primarios dentro del bloque transversal de formación cruzada, establecido en el artículo 8, y ligados al plan integral de formación en habilidades de lo que realmente representa la gestión, la digitalización y la generación de ecosistemas innovadores en toda la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, y a centros específicos de formación dentro del sector. Ahí, en esta línea de actuación en concreto, estamos hablando de gastos financiables, serían los gastos de personal de los formadores como tal, los costes de materiales y suministros que sean directamente vinculados a este proyecto primario. Y ya por último, comentaros en la composición mínima de un proyecto tractor. Tenemos que tener, como los proyectos tractores, como hemos comentado, se compondrán de proyectos primarios, y estos proyectos primarios pueden ser individuales, o bien para entidad empresarial, o bien colaborativos. Cada proyecto primario se asignará a uno de los bloques y a una única línea de actuación, y se presentará una única memoria técnica explicando el hilo conductor del proyecto tractor y los diferentes proyectos primarios que lo conforman. Dentro de un bloque pueden haber varios proyectos primarios con distintas líneas de actuación. Los dos primeros bloques son bloques industriales, los bloques obligatorios y adicionales, y un proyecto tractor como mínimo deberá de tener 7 proyectos primarios. 3 proyectos primarios por cada uno de los bloques obligatorios, un proyecto primario en uno de los bloques adicionales y 3 proyectos primarios colaborativos, al menos un proyecto primario colaborativo en cada uno de los bloques transversales que hemos comentado. Esta debería de ser la composición mínima que debería de tener un proyecto tractor compuesto por estos 7 proyectos primarios. Y bien, hasta aquí un poco la exposición de lo que es la estructura y las líneas de actuación y la composición del proyecto tractor.
Genial, Francesc. Muchas gracias. Bueno, pues por hacer un poco lo mismo que he hecho con Noé, yo aquí lo que sí que me gustaría dejar claro son conceptos, sobre todo por lo de el tema de que tenemos una única memoria, o sea, un proyecto tractor tiene que tener una guía común, no significa, aunque se puedan hacer proyectos primarios individuales, no quiere decir que los hagas por separado, sino que todo tiene que tener una conexión, especialmente teniendo en cuenta que el enfoque principal de esta convocatoria es producción. Eso es importante que se tenga en cuenta, o sea, esa relación entre los distintos bloques y los distintos proyectos primarios que van a responder a esos bloques. Y luego como concepto, el proyecto tractor es lo que es un proyecto y los proyectos primarios son paquetes de trabajo. Lo digo a la hora de poder explicarlo dentro de una memoria, de la memoria técnica, que es muy importante preparar bien, ¿vale? Y lo que hemos puesto sobre todo en esta diapositiva, es la composición mínima. Eso no quiere decir que no haya varios proyectos primarios sobre un mismo bloque con distintas líneas de actuación. Pero el mínimo requisito para poder entrar, o sea, para cumplir con lo que está establecido ahora mismo en la orden de bases, es que tenga que haber ese contenido mínimo en los 7 proyectos, a través de 7 proyectos primarios. Los que están relacionados a nivel industrial pueden ser individuales, pero los últimos de los bloques transversales sí o sí tienen que ser en colaboración y al menos las entidades que participen tienen que participar en uno de ellos, en los bloques transversales. O sea, que eso quede claro, porque es un sí o no para poder presentar una propuesta en esta convocatoria. Pues vale, pues pasamos a Miguel. Miguel, cuando tú quieras, que va a hablar precisamente de la parte principal para tomar una decisión clara en esto, que es las intensidades, más allá de que el contenido técnico nos convenza, ¿no? Porque realmente necesitamos hacer, y lo hemos dicho muchas veces, necesitamos hacer este tipo de proyectos y el tipo de inversiones que tiene asignado esto para poder seguir en nuestra estrategia país, pero también hay que tener muy en cuenta el aspecto económico, y aquí esta es la parte más de intensidades de ayuda y dónde están los límites y dónde se establecen los primeros, vamos a decir, las primeras limitaciones, ¿no? En cuanto a lo que se cubre, lo que no se cubre, lo que tiene que estar cubierto por préstamo y lo que no. Pues nada, Miguel, todo tuyo. Bueno, primero agradecimientos a Arnauto y sobre todo a la capacidad de síntesis que han tenido mis compañeros, Francesc, Noelia, que vamos en tiempo. Espero yo mantenerme también en esta línea. Permitirme iniciar, ¿no?, lo que es esta parte que, aunque es importante, es una de las 3 patas y yo considero que está igual de importante. Lo que dice la orden de bases es que realmente los presupuestos y la financiación se establecerá en las siguientes, en las correspondientes convocatorias, y esto, por lo tanto, es un anticipo a todo ello. Lo que es en mi parte de presentación, bueno, pues he dejado como referencia lo que son los artículos, ¿no? Un poco para que, aunque aquí están los mensajes importantes de lo que aparece en la orden, en caso de que queráis extender o ver un poquito más en detalle, pues tengáis una ligera orientación de dónde se encuentran cada uno de ellos. Las características, según se presentan, están ligeramente en línea con lo que ya conocemos de cualquier ayuda, pero realmente pues tiene bastantes particularidades. Genérico, pues que es de correr en concurrencia competitiva, que tendrá un carácter plurianual y formalizarse tanto en forma de préstamo, subvención o una combinación de ambos, ¿no? Pero lo que sí es un punto significativo es el presupuesto máximo de las ayudas a conceder, ¿no?, que asciende, como todos hemos oído, y se ha publicado de 1.425 millones de euros en forma de préstamo y un poquito más, 1.550 en forma de subvención. Es decir, las cantidades son muy, muy significativas, como todos sabemos. Para el sector público se priorizará fundamentalmente en forma de subvención y hasta agotar el crédito, y para el resto de entidades, empresas, se asignará en forma de subvención
y en forma de crédito, siguiendo un orden de prelación de la puntuación obtenida por el proyecto tractor y para lo que dice la orden, para aquellas actuaciones etiquetadas que contribuyan a los objetivos relacionados con el cambio climático, ¿no? Bueno, pues en la orden está muy bien especificado, pues son esas etiquetas en clase A proyectos de I+D, hacia la economía con bajas emisiones de carbono, resiliencia, adaptación al cambio climático, economía circular, eficiencia energética y, como ha mencionado también antes Francesc, pues digitalización. Aunque no está en el artículo 14, yo lo he metido en esta diapo porque está muy relacionado con ello, y es que tengamos en cuenta que es posible acumular ayudas siempre bajo el límite máximo de la financiación, que veremos esos márgenes y las actividades que estén dentro. Luego comentaré un poquito más sobre ello. Si nos vamos al artículo 15, aquí entra mucho más en detalle en lo que son las ayudas en forma de préstamo, ¿no? y una serie de particularidades. La primera de todas hace mención a ese riesgo vivo acumulado con la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa y que habla en particular para el tema de pymes de que no superan en 5 veces los fondos propios de la entidad. Temas genéricos: plazo de amortización 10 años, con esa carencia de 3, tipo de interés de aplicación, la Euribor a 1 año en el momento de la concesión, con una intensidad de ayuda correspondiente a préstamos concedidos de empresa y proyectos primarios. Es un término que también es bien conocido, que es equivalente a la subvención bruta, es decir, que hay que convertirla, hay que calcularla primero bajo el método de cálculo que dicta la reglamentación aplicable y un tipo de interés que sea el vigente en el momento de la concesión. Por último, a indicar, pues para aquellas ayudas o entidades que reciban una combinación de préstamo y subvención, pues los préstamos tendrán estas mismas características, pero habrá que tener en cuenta que el importe máximo pues, tendrá también en consideración la parte de subvención que se otorgue. Y vamos un poco a lo que son los números. Aparecen ya en el artículo 16 y habla de que el préstamo es uno de los pilares de esta ayuda. Ya ha comentado Francesc y Noelia, ¿no? Cómo se forma la agrupación y de qué se compone. Lo que dice es que la ayuda se va a calcular para cada proyecto primario y para cada entidad beneficiaria dentro de esta agrupación, con un límite, por un lado, del máximo del 80% del presupuesto financiable, 75% por el caso de ayudas regionales a la inversión, y con unos importes mínimos que, bueno, he metido en la tabla, he intentado poner lo más grande posible. Bueno, está aquí, está en la orden, lo podéis consultar más en detalle. Siguiendo con el artículo 16, en este caso me voy a saltar un poquito los puntos de cómo viene el orden, ¿no? Porque para nosotros, según hemos estado hablando, hemos visto que es más significativo estos límites, ¿no? Pues que ningún proyecto primario de cualquier tipología de las que aparecen en la ley, que veremos en la siguiente, puede beneficiarse de más de ese 20% de la ayuda total. Que cada proyecto tractor para pymes será el 40% de pymes, pero 30% de la ayuda será para ellos. Y que para un grupo empresarial el conjunto de ayudas no podrá superar ese 15%, ¿no? del presupuesto total del programa. Y por último, una subvención máxima de 11,25 millones por empresa y proyecto primario, teniendo en cuenta lo que he mencionado, de que hay que calcular la subvención bruta equivalente. Aquí os hemos metido en esta notita azul pues, un ejemplo de lo que pensamos que pueda pasar. Es que una entidad que puede sumar 11,25 millones para un proyecto, pero puede participar en 3 proyectos primarios y tener una
derecho, teóricamente, a esos 33,75 millones dentro del proyecto tractor, bueno, pues hay que tener en consideración pues todos los límites e intensidades, no solamente de los que acabo de mencionar, sino de los de la siguiente, ¿no? Este cuadro que aparece aquí. Bueno, aquí aparecen algunos puntos de duda ya, ¿no? Y es el de predominantemente, ¿no? El predominantemente, pues a nosotros nos parece subjetivo, ¿no? Evidentemente entendemos que cuando se publique la convocatoria habrá un poco más de detalle en este punto de qué parte de investigación hace que el proyecto ya sea predominantemente. También hace referencia a unos límites máximos por empresa y proyecto primario. Bueno, también hay un punto que genera alguna duda todavía que está por aclarar si realmente va a ser por empresa y no solamente por ese proyecto primario. Ya os podéis imaginar, ¿no? Con todo esto hay que hacer un cálculo particularizado, un estudio particularizado para cada empresa para no sobrepasar estos límites, ¿no? Ya que puede impactar en la intensidad, ese límite máximo y o mínimo que hablaba anteriormente. En el apartado G, pues hablaba de unas ayudas regionales a la inversión, que es lo que estamos viendo en este momento. Aquí me vais a permitirme que me haya puesto una imagen de un gráfico con pocos números. Un poco, pues, no está totalmente identificado en lo que es la orden de bases. Sí que se va a aplicar para esas ayudas regionales en inversión un método de cálculo, es esta formulita que tenemos aquí, donde tenemos los diferentes factores en el que habla de ese factor R, que es intensidad máxima de ayuda aplicable a la zona del mapa en el momento de concesión de la ayuda. Sabemos ya cosas de ello, ¿no? También podemos haceros llegar estas informaciones, ¿no? Bueno, pues las regiones íntegramente afectadas, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, región de Murcia, Comunidad Autónoma de Melilla y Canarias, y el resto de regiones pues pueden estar afectadas parcialmente, ¿no? O bien hacia pymes o hacia zonas próximas a grandes ciudades, pero no es a la totalidad. Esto es hoy, como habla del momento de la concesión de la ayuda, puede cambiar y permitidme que no hayamos metido estos puntos que pueden llevar a esa confusión. Es importante tener en cuenta las opciones para grandes empresas o para pymes, ¿no? De acuerdo a una localización geográfica, a una zona asistida clasificada como A, que son las que están aquí, o para C, que son las restantes, y por supuesto tener en cuenta que para grandes empresas especialmente las inversiones financiables pueden ser cuando se localicen en estas regiones asistidas, nuevo establecimiento o modificación importante de las líneas de producción, o que realicen inversiones destinadas a la creación de un nuevo establecimiento o inicio de una nueva actividad industrial, o inversiones iniciales en favor de una nueva actividad económica. Ojo, habrá que también actualizar el CNAE y que ese CNAE sea nuevo, ¿no? para esa empresa. Y por último, pues también les ponemos una pequeña nota, un pequeño ejemplo, ¿no? de que pues, esa inversión emprendida por una entidad beneficiaria a nivel de grupo, pues no tiene que ser en un momento puntual cuando se conceda, sino que es en un periodo contabilizable de 3 años, ¿no? Como un proyecto de inversión y que no es que se contabilice en todo ese periodo.
tenemos un problema con la conexión de Miguel. Creo que bueno, lo último que le faltaba precisamente era el tema de los límites de intensidades de las ayudas por un proyecto primario y por entidad, que es lo que estáis viendo en la pantalla. Entiendo que todos en el PDF de la orden de base lo habéis visto, hasta dónde se puede llegar. Son los límites de intensidad de ayuda normales, teniendo en cuenta TRLs y teniendo en cuenta el tipo de entidad que pueda participar en ese consorcio. Y siento mucho que no pueda estar Miguel para terminar, pero para no retrasar más el tiempo, quería destacar otra parte importante dentro de los requisitos que se están pidiendo en la orden de bases, que tiene que ver con las acreditaciones. En la orden queda clara todo el tema que tiene que ver con la acreditación de los proyectos de I+D+I, que tiene que ser a través de una empresa que esté certificada en la ENAC, y también el tema de la autoevaluación con el principio de NSH, que va a tener también una acreditación especial por parte de la ENAC y que se está trabajando ahora. Y tenemos la suerte de poder contar hoy con Raquel García, que es directora de certificación de EQA I+D+I, que nos va a poder explicar un poco más de lo que se está trabajando en este tema, aunque está claro que todavía le falta recorrido. Raquel, cuando puedas, si puedes conectar tu cámara y tu micrófono. Tienes el mute ahora. Perfecto. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Suerte la mía y gracias por darme estos minutos para intentar explicar un poquito en qué consiste y en qué situación está la solicitud de las acreditaciones y las certificaciones. Bueno, las exposiciones previas han sido muy esclarecedoras y con un alto nivel de contenido. Yo, lamentablemente, no voy a poder ser ni tan esclarecedora ni dar un nivel tan alto y tanta claridad a lo que voy a explicar. Efectivamente, tal como has adelantado, Cecilia, en las bases reguladoras se mencionan dos certificaciones para la solicitud de las ayudas. Esas dos certificaciones, por un lado, se solicita una en la que se certifique la calificación de las actividades de los proyectos y, por otro lado, el cumplimiento del principio de NSH. Ambas certificaciones se solicita que sean realizadas por entidades acreditadas por ENAC, pero en las bases no se menciona acreditadas para qué. Todo parecía indicar que para la calificación de actividades pues, se apoyarían en las entidades acreditadas para certificar proyectos de I+D+I, y también parecía que para el principio de NSH parecía lógico apoyarse en entidades acreditadas para verificación de bases de efecto invernadero. Pero no ha sido así. En los últimos días, ENAC se ha puesto en contacto con las entidades acreditadas, basándose efectivamente en lo que inicialmente pensábamos. Para la calificación de actividades se van a basar en las entidades acreditadas para proyectos I+D+I, pero con una acreditación nueva. Y lo mismo ocurre para la validación de NSH. Se van a basar en entidades acreditadas para gases de efecto invernadero o para verificaciones medioambientales de otra índole como ISO 14000 o EMAS, pero con una nueva acreditación. ¿Qué quiere esto decir? La Administración y ENAC se han puesto a trabajar sobre dos nuevas acreditaciones para que las entidades podamos certificar los proyectos bajo esos dos prismas. Estamos todavía en un momento muy incipiente. Estamos en un momento en el que ENAC con la Administración está elaborando las reglas que van a regular el trabajo de las entidades y posteriormente las entidades optaremos a esas acreditaciones.
No os asustéis, no va a ser algo que va a ser bastante rápido por lo que nos dicen, porque se están apoyando en esas acreditaciones preexistentes, pero por ahora estamos en un momento incipiente. Entendemos que a final del mes de enero se publicarán las características y las normas que las entidades deberemos cumplir, y a mitad de febrero estaremos preparados final de febrero como máximo, estaremos preparados para emitir esos certificados. Entonces, en resumen, básicamente son 2 certificaciones diferentes para los proyectos que presentéis ayudas o subvenciones, 2 acreditaciones diferentes, 2 certificaciones diferentes basadas en 2 acreditaciones diferentes y nuevas. Por lo pronto, poco más podemos aportar y quedamos a la espera de los avances y también nos prestamos a ir actualizando a medida que vaya avanzando el proceso. Pues muchísimas gracias. Yo solamente una cosa que quiero que quede claro, Raquel, que espero que confirmes o desmientas mi información. La certificación de proyectos, es verdad que estáis trabajando, pero bueno, va a ser un poco más light de lo que teníamos, por eso están intentando que sea un poco más light de lo que teníamos ahora para esta orden de bases, ¿no? Iniciar con esto, pero que sí que se espera que se pueda presentar, porque es obligatorio dentro de lo que es la propia solicitud de ayuda. Sin embargo, el de validación del DNSH, dado lo que supone que todo es nuevo y demás, sí que se va a pedir a posteriori. Parece ser que sí, parece ser. Bueno, lo de la calificación de actividades no se sabe. No se sabe si va a ser a posteriori o a priori. La validación de DNSH sí que nos han asegurado que en el momento de presentar la solicitud podéis presentar el contrato con la entidad certificadora, pero no hace falta aportar el certificado emitido. Y será en el momento de subsanación cuando se os requerirá aportar el certificado de DNSH. En cuanto a la calificación de actividades, no nos lo han dicho tan concretamente. Va a ser en el momento de la aportación. Los plazos, pues claro, depende un poco de cómo vayan publicándose tanto la convocatoria de ayudas como los sistemas de acreditación. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Cecilia. Vale, pues pasamos, porque vamos súper tarde, pasamos a preguntas y respuestas, ¿vale? Voy a dejar de compartir un momento. Por favor, ¿os podéis encender la cámara todos? Tenemos varias preguntas, no tenemos mucho tiempo, como os he dicho, vamos a intentar responder algunas y luego el resto lo intentaremos responder a través de email, ¿vale? Una pregunta que, Noé, por la parte que te toca de entidades, ¿no? Y roles. Dentro de los roles no se encuentra el proveedor TIC. ¿Estos tienen que ir como subcontratados y no como beneficiarios? A ver, dentro del ámbito TIC sí admiten como proveedor del conocimiento los códigos de CENAE, creo que eran el 62 y 63. Entonces, por eso digo que es importante, aunque nos ve reflejados de inicio, sí ir a la lista de CENAE donde se contempla aquellos que explícitamente se recogen para promotores industriales y para agentes del conocimiento, porque son bastantes más de los que intuitivamente podemos ver. Ya os digo que todo lo que serían servicios de apoyo en el ámbito TIC estarían dentro de lo que serían proveedores, agentes del conocimiento, que son integrantes, tienen un rol totalmente activo y aparte necesario en la participación en los proyectos primarios. Podrían ser partner o podrían ir como un colaborador por debajo, como un subcontratista. Entendamos que la gente del conocimiento nos exigen una figura mínima como partner, pero podrían ir otros tantos como subcontratistas o podrían dar a otras entidades que no están dentro de estos CENAES como colaboradores, como subcontratistas de cada uno de los partners. ¿Vale? Luego,
a ti misma, porque hablan de, para cumplimentar el compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. A ver, yo creo que aquí, cuando esto es un tema importante por el tema de transparencia, ¿no? Y por el tema de lucha contra el fraude, que sabéis que ha sido algo regulado en los dos reglamentos que se aprobaron recientemente por el tema de transparencia de los proyectos. Deduzco que habrá una declaración que tendrá que ser firmada en la convocatoria, con la convocatoria. ¿Vale? No quiero recordar, de verdad, en las tantas hojas no he leído que se hable de un modelo explícito en la orden, pero estoy segura que en la convocatoria se regulará algún tipo de declaración. Vale. Respecto a lo de, porque nos preguntan también por el tema de responsabilidad solidaria, pero lo aclaro, no va a superar el importe que tuvierais como subvención obtenida, o sea, es lo que vosotros recibáis, no va a haber, no se os va a hacer responsables de nada que esté fuera de lo que vosotros vais a recibir como entidad, que a ver, este no vais a punto recibir por otra entidad. Correcto, este punto yo creo que es muy importante porque, como dice Cecilia, bueno, en algunas convocatorias nacionales consorciadas se luchó bastante con el tema de eliminar la responsabilidad subsidiaria o solidaria de forma conjunta, donde si alguien incumplía al final el proyecto tenía que hacer frente, y aquí es muy parecido, como comentamos, a proyectos europeos. Al final tú vas a responder de tu participación en el proyecto, no vas a ir más allá, ¿vale? Vale. Luego, un tema que me parece muy importante, y esto sí que es una cosa que también hemos preguntado directamente al Ministerio, porque el tema de cómo se va a hacer la evaluación, que hay algunas preguntas relacionadas con eso, hay una serie de criterios, ¿no?, de evaluación que se han establecido, que en algunos casos son difíciles de concretar. Nosotros lo que hemos pedido es que en la propia convocatoria haya una explicación, ¿no?, un texto que nos diga dónde están los límites en cada uno de los casos, pero en el caso concreto de empleo, sí decir que hay o sea, nos han hecho una aclaración de que el resultado total del empleo tiene que ser positivo. O sea, me refiero a que tiene que ser el empleo total como proyecto tractor, no se va a hacer de forma individualizada por empresa. O sea, no habrá que hacer o sea, cada uno tendrá que ver qué es lo que puede hacer, pero lo que se pide como justificación de impacto al final es que el resultado total de ese proyecto tractor, no primario, tenga un resultado positivo en la contratación de empleo, ¿vale? Es lo que tenemos ahora de información. Si alguno de vosotros tenéis algo más, por favor. No. Vale, pues preguntan si aplica minimis. No. Gracias a Dios. O sea, otro tema que están pidiendo, o sea, están preguntando es por el plan de formación, si tiene que estar ligado a los bloques obligatorios y adicionales o puede incorporar elementos adicionales. O sea, que tiene que estar ligado con los conceptos, en la formación tiene que estar ligada con los conceptos que están establecidos en los bloques. Yo lo que entiendo es que sí, pero tampoco, yo no he leído nada en la orden como para que quede clarísimo eso. Entiendo que se explicará mejor en la convocatoria, y si no, de todas formas, se intentará preguntar, porque creo que es importante también por nuestra parte pedir una cierta, más allá de la convocatoria, una cierta guía de aplicación en cuestiones prácticas, que es lo que quiero hablar también con el Ministerio. No, para casos más claros como esto, ¿no?, cuando tengamos una pregunta muy concreta para que se explique claramente, o cómo proceder, por ejemplo, si se cae una empresa, pues cómo podría ser ese procedimiento. O sea, que ese tipo de cuestiones lo vamos a intentar que esté en una guía de aplicación de la propia convocatoria, o que esté reflejado por lo menos en la convocatoria como tal. Si tenéis alguna información los demás. A ver, ¿cómo se define la aportación e inversión de los miembros del proyecto? ¿Es correcto interpretar que cada uno tendrá una participación, compromiso de inversión proporcional a la monetización del proyecto una vez que éste esté en producción? No sé si queréis, a ver, no tiene por qué. Obviamente aquí va más por capacidades. Puede ser, sobre todo la parte de quizás de los OEMs y de los fabricantes, pues al final
van a trasladar al riesgo tecnológico y financiero al final una explotación final o una viabilidad futura, ¿no? Entonces, obviamente habrá una mayor implicación, lo voy a poner a nivel de presupuesto, de inversión, por el posible retorno futuro, sobre todo en la parte de fabricación. Pero yo creo que aquí también es muy importante, y aquí me retrotraigo a la figura del consorcio y de las capacidades, la evaluación financiera que se va a hacer. O sea, yo creo que es importante que la dimensión o la participación del proyecto sea también lógica en la capacidad de generar los recursos y tenga tanto recursos humanos como materiales, como generación de caja suficiente para abordar el presupuesto al que me comprometo, ¿no? Porque como veis, en la parte de la evaluación técnica es muy importante, la de impacto, pero la financiera es prácticamente la de partida, ¿no? Entonces creo que es importante por concretar, obviamente tu rentabilización futura del proyecto te va a poner, va a estar ahí, es decir, en la negociación de tu participación va a ser clave el mayor o mayor retorno, por eso vas a poner mayor o menor inversión, porque realmente es una inversión con un retorno final, sobre todo en la parte de los fabricantes. Y luego es muy importante la capacidad de recursos y en cuántos fregados te estás metiendo, ¿no? La capacidad de en X años, sabéis que estamos hablando de proyectos en ejecución en unos 30 meses, si no recuerdo mal eran 30 meses o hasta el 30 de septiembre del 25, según el que tuviese lugar antes, después de la resolución, ¿no? 30 meses después de la resolución final. Un poco por centrarnos, ¿no? En ese juego va a estar pues, esa visibilidad de retorno futuro y apuesto más o menos, apuesto más, y sobre todo la capacidad, el músculo financiero que tengo para abordar esas inversiones y a nivel de recursos personales, la parte del coste personal y la implicación humana va a ser muy importante en estos proyectos, ¿no? Y aquí creo que también el punto importante es quién va a asumir el papel de líder. ¿Vale? Creo que no es tanto el que ponga más dinero, ¿no? O el que ponga más inversión, que es importante, como el que realmente pueda asumir esa función. Tengamos en cuenta que van a ser proyectos donde van a incorporar muchísimos actores y es un proyecto complejo de gestionar, donde la vertebración de los proyectos no es sencilla, va a ser un reto. O sea, para mí esta orden en la que estamos acostumbrados a trabajar en proyectos consorcios, esta orden es un gran reto abordarla, porque bueno, el que no sea un Frankenstein, ¿no? Cuando trabajamos en proyectos consorciados, creo que un gran hándicap es que haya una coherencia en esa vertebración de proyectos primarios y ese líder de alguna forma tiene que velar también por esa gestión interna. Yo creo que es importante un core de proyecto, no exista quizás un coliderazgo abanderado por una compañía, pero está un coliderazgo en la vertebración de esos intereses de proyectos primarios para buscar ese hilo conductor de ese programa paraguas, de ese proyecto paraguas tractor, ¿no? Vale. Si a mí me permites un poco ampliar, ¿no? En todo lo que es la financiación, pues aparecen unos límites, pero aparece la figura de ese gran proyecto de inversión asociado a una entidad, ¿no? Con esos límites y rangos. Si veis en lo que es la tabla, pues en mayor intensidad en los primeros 50 millones, otra de intensidad en los segundos 50 millones y permite también la posibilidad de por encima de los 100 millones. Hablo de proyecto y entidad. Por lo tanto, ahí es como en todo lo que va a ser el proyecto, va a haber que hacer un cálculo para no pasarse de los límites totales, ¿no? Evidentemente los proyectos tractores podrán tener dimensiones diferentes, pero nunca sobrepasar esos límites que he mencionado anteriormente, pues del 20% respecto a la máxima ayuda total disponible según la orden de bases. Es decir, que yo creo que no hay nada predefinido, pero sí en la conformación de cada uno de los proyectos habrá que tener en cuenta todos y cada uno de los puntos, no solamente de esta orden, sino de lo que se publique después en la propia convocatoria. Vale. Relacionado con esto, además, así ya cerramos, también nos están preguntando por el mapa regional, que como es del periodo 14-20 y lo han estado prorrogando, que si se aplicaría el nuevo o cuál es la situación. Cuando nos digan, o sea, cuando abran la publicación de la convocatoria, veremos si aplica uno o aplica otro. Bueno, ya lo están anticipando, ¿no? En el que esa intensidad de ayuda máxima
pues se aplicará lo que esté en vigor en el momento de la concesión, o sea, no en el momento de la publicación de la ayuda. Tienes razón de que bueno, pues ha habido un histórico que han ido prorrogando. Actualmente hay un mapa actual que ya he mencionado, ¿no? Que no varía mucho del anterior, pero sí una tabla mucho más particularizada que sí diferencia un poco más entre pymes y el resto de empresas. Veremos en el momento de la publicación de la convocatoria si ya ha habido un avance y este punto realmente se concreta en algo que es lo que estamos acostumbrados, tan sencillo como que en un mapita y una tablita donde vemos las intensidades en función de cada uno de los tamaño de las empresas. Permitidme un apunte sobre esto para las grandes empresas. Ojo, porque en la parte de los proyectos de inversiones regionales es importante a la hora de ver si como gran empresa puedo acudir a ello, nos van a exigir un nuevo CENAE, el alta en una nueva actividad económica. Esto es importante. Que esté en la ubicación y que valore, porque no voy a estar en las secciones A, en el mapa, veis que hay un mapita en zonas A y C. Las A, recordáis que son todas, en las comunidades autónomas nos admiten todas las poblaciones, como habéis visto, el tema de Andalucía, las zonas que son prioridad A, pero las C, tenemos que ir a la población en concreto donde voy a tener, va a radicar mi centro de producción de inversión y tengo la exigencia, y esto es importante, es que tenga la exigencia nueva actividad económica, un nuevo CENAE, vinculado a esas inversiones productivas. ¿Vale? Es un apunte importante, porque no sé si esa letra pequeña se tenía del todo claro. Genial. Oye, lo vamos a dejar aquí, tenemos más, pero también hay muchas que se refieren a intensidades de ayuda, por ejemplo, del socio tecnológico, que al final da igual lo que seas, no hay una intensidad de ayuda para un centro tecnológico como existe en otros, sino que aplican las mismas. Por eso es importante que sepáis que tiene que haber un socio tecnológico que eso es obligatorio. Uno es obligatorio, pero puede ser una empresa que ya le va a aplicar sí o sí las intensidades de ayuda, y luego el resto que puede participar a través de colaboraciones externas, pues a través de su contratación, como siempre. Por ahora yo tampoco he encontrado, no sé, de corregirme, límites de subcontratación, estarán seguramente en la convocatoria. Entonces, hay cosas que no podemos responder hoy, se responderán en la convocatoria. Esperemos, y si no, pues insistiremos en que el Gobierno nos dé una explicación clara en los puntos que nos falten. Hay otra serie de preguntas que están más relacionadas y que voy a contestar en las conclusiones, con lo que voy a proyectar de nuevo. Solamente agradeceros mucho todo el conocimiento que habéis compartido. Bueno, antes de cerrar lo que es el webinar, porque vamos 20 minutos tarde. Sé que hay mucho interés porque hay muchísimas personas conectadas todavía, pero creo que es importante aclarar ciertas cosas. Para mí una conclusión muy importante es que es una gran oportunidad. Esta convocatoria es una oportunidad porque es la de mayor presupuesto dentro del PERTEBEC, pero tiene las mismas condiciones y posibilidades de intensidad de ayuda que existen en otras convocatorias. O sea, al final nos aplica el reglamento de sección por categorías. Lo que se ha conseguido es subir ese 50% de tope máximo para las entidades. Por eso lo que contaba Miguel de que podemos sumar 11,25 más 11,25 más 11,25 porque aplica por proyecto primario, que es otra de las cosas positivas dentro de la estructura. Pero la propia estructura y lo que ya la conocíamos por el documento que nos habían ya publicado en el PERTE, nos lo complica y nos limita bastante la participación. Entonces, esto ya lo conocíamos, simplemente es por controlar expectativas. Los OEMs es una de las entidades obligatorias sí o sí en cada propuesta, que además tienen que tener una actualización de sus líneas de producción, o sea que sí o sí se tienen que embarcar en una propuesta de calado muy importante, con lo que aunque puedan ser demostradores, que es una de las cosas que hemos solicitado y que existe la posibilidad dentro de la convocatoria, no va a ser así, se están implicando a través de sus propios proyectos como líderes, como es lógico, porque al final no va a haber dobles esfuerzos. Y lo mismo pasa en el caso de los Tier 1, que también podrían ser líderes de sus propias propuestas, pero una vez que se implican en una propuesta de calado con los OEMs, pues es complicado que puedan llevar el liderazgo de otra suya. Eso es una cosa que
quiero que todo el mundo tenga en cuenta porque es demasiado esfuerzo, también económico. Tened en cuenta los límites de intensidad de ayuda, lo que te tienes que involucrar en estas propuestas. Por eso, para mí es una oportunidad y especialmente para los proveedores que están en las cadenas de valor de los OEMs que están implantados en España. Eso, número uno. Para hacer más fácil todo esto, lo importante es que los OEMs tengan datos de lo que estamos trabajando. ¿Por qué? O sea, tiene que haber conexión entre los OEMs y todo lo que hay dentro del ecosistema. Porque ellos están buscando entidades para que puedan cumplir con los requisitos y que le den pues, contenido a sus propuestas, y el resto de la cadena tenemos capacidades como para poder intentar construir esas propuestas ganadoras. Por eso estamos preparando, que es lo que estáis viendo proyectado, la información que nos habéis ido dando cuando nos hemos ido solicitando los distintos puntos de este proceso, ¿no? Habéis compartido con nosotros dos Excels, especialmente las segundas, de donde vamos a sacar más información, para que tengan el contacto los OEMs. Como veis, lo que estamos intentando es desgranar toda la información que tenemos y hacerlo fácil en dos pestañas en un Excel, una parte que tenga que ver más con datos de contacto y que ellos mismos puedan filtrar pues, por tipo de entidad, por la actividad que hace en sí misma o por la comunidad autónoma, cosa que es muy importante porque ya sabéis que 2 comunidades autónomas tienen que estar sí o sí en la propuesta, y luego también por que luego sepan en otra pestaña las capacidades que tenemos cada uno. Porque puedan buscar y vean en qué bloque del PERTE podrían estar trabajando y los proyectos que en línea con lo que hemos presentado en las MDIs, pues hemos linkado esos proyectos de las MDIs con la relación con los bloques que están establecidos dentro de la convocatoria, y con eso que ellos tengan la información suficiente como para poder contactar con vosotros en caso de que necesiten encajar alguno de esos contenidos en sus propuestas. Hacerlo al revés es imposible, no pueden recibir 50 millones de llamadas los OEM, pero hacerlo que los OEM sean los que os llamen a vosotros, creo que es totalmente factible, y así también lo considera ANFAC. Por eso vamos a compartir estos datos con el Foro de Competitividad y el Comité de I+D+I de ANFAC. ¿Vale? Además de eso, sabéis que hicimos una solicitud de ideas de proyecto que tenemos abierto como hasta fecha límite el 21, que es este viernes, y que lo que haremos es analizar qué ideas nos entran, ya sea porque haya contenido como para poder encajarlo en las propuestas que ya sabemos que se están moviendo, o que podamos hacer el puzzle con lo que tenemos, porque ya habéis visto que esto es una especie de puzzle, ¿no? de proyectos primarios relacionados con bloques, etcétera. Con lo que nos llegue, e intentando contar con algunos de los OEMs de menor tamaño que los incluidos en lo que es la ANFAC, ¿no? Que es lo que ya cumpliríamos. Relacionado con esto, destacar que si es una oportunidad todavía mayor es para las pymes, que como se ha dicho, el 40% de la participación tiene que ser por parte de las pymes y con un 30% del peso en el presupuesto total. Eso es muy importante, porque es importante que las propias pymes analicéis muy bien el interés en participar y en qué condiciones os ofrecen participar ahí. Otra limitación para mí es muchas de las inversiones necesarias, porque nosotros nos imaginamos esta convocatoria en su momento como complementaria a la convocatoria de PTAs, que nos la imaginamos también con un presupuesto superior a los 40 millones que luego salió, pero el PTAs cubría unos TRLs mínimos, o sea, pequeños, ¿no? los más bajos, y luego esta sería unos TRLs más altos con una inversión, o sea, con una parte de inversión importante, pero claro, la inversión está ligada a la financiación a regiones, con una mayor intensidad en las zonas de mayor presencia del sector, con lo que también nos complica más o nos limita esta historia. Y con todo esto, es decir que esta convocatoria, como tiene un enfoque a producción, no va a cubrir todas las necesidades que tenemos en el ecosistema. Hay muchos proyectos que no encajan, pero sí en otras convocatorias, y es que esta convocatoria del PERTE
es la de mayor presupuesto, pero no es la única solución y seguimos trabajando con el Gobierno, especialmente el Ministerio de Industria, como os decía al inicio, que es quien lidera el PERTE, para que tenga en cuenta la necesidad de volver a sacar convocatorias tipo la del Plan Tecnológico de Automoción Sostenible y que la asignación presupuestaria se corresponda con lo que estamos esperando, ¿no? Para poder dar respuesta a todas esas entidades que no van a poder cumplir con sus expectativas en esta convocatoria. Este es el mapa que tenemos ahora, está abierto a que sigáis contactando con nosotros para poder incluiros en este mapa de entidades que están involucradas en nuestras MDIs. MDIs, entenderlo como grandes conceptos de proyecto que vamos a ir intentando encajar en las distintas convocatorias que vayan saliendo dentro del PERTE. Y con esto termino, solamente agradeceros muchísimo el que, especialmente a los ponentes, pues el compartir esta información, ¿no? Creo que, como os decíamos, es difícil de digerir la orden de bases. Esperamos que muchas de las dudas que tenemos todavía pues se disipen en la convocatoria y, como os decía, si no, también pediremos que haya más explicación a través de una guía de aplicación o algo parecido. Vamos a compartir con vosotros tanto el vídeo de hoy como un resumen de la presentación de hoy y nada, ánimo y estamos en contacto. Cualquier persona de los que estáis dentro de nuestros contactos que no quieran que compartamos los datos con los OEMs, por favor que se pongan en contacto con nosotros lo antes posible y los demás, pues suerte. Adiós. Cuidaros mucho.